podemos hablar, primera propuesta, y las voy a listar. Uno es empezar a retransitar al problema agrario y de las tierras, es decir, dejar el problema territorial y volver a concentrarnos en el problema de la propiedad de la tierra. Creo que es uno de los elementos centrales, que eso no se hace mucho. De hecho, estaba viendo y son pocas las universidades que ofrecen programas de especialización, de maestría sobre el tema tierra. Todo el tiempo están hablando de ruralidad, de jurisdicción agraria en general, etcétera, pero el problema de la tierra. Primer elemento. Segundo elemento que está ahí es hay que cambiar la política de tierras que tiene este país, y es retroceder en el marco del mercado de tierras y empezar un proceso de provisión pública de territorios rurales que no solamente sean baldíos, o sea, de derecho eminente del Estado o de la nación, sino fundamentalmente con la posibilidad de expropiar y extinguir terrenos privados de terratenientes en desuso o en uso pues que contradiga la función social y ecológica de la producción. Segundo elemento. Tercer elemento alrededor de este problema de la reforma agraria es darle la participación que se merecen a las organizaciones agrarias, campesinas, étnicas, populares en las instancias de definición. Que la Comisión de Asuntos Mixtos no sea una reunidera para comer refrigerios, que las comisiones accidentales del Congreso no sean solamente consultivas, que en términos generales no pase como pasa en algunas entidades del Estado, que las organizaciones se acercan y nadie las atiende, no tienen rutas de atención diferenciada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, participación. Y cuarto elemento que me parece fundamental es proveer los mecanismos para que el sujeto agrario se pueda organizar y movilizar de manera permanente en función de la reforma agraria, y que eso permita, de nuevo, prácticas que por la legislación hoy no son permitidas, pero que en el marco de la apertura democrática podemos empezar a restablecer, como la toma de tierras, como la posibilidad de hacerse a la tierra productiva rural de los territorios, por supuesto, que están en las periferias de este país, pero también en el centro de la producción agrícola. Bueno, es una pregunta que le ha comido el coco a autores durante todo el siglo XX, finales del XIX, XX y XXI, y eso todavía no se ha resuelto. Yo inicio con una frase que eso se lo atribuyen a muchas personas. Yo quiero creer que eso es de Lenin porque es la atribución mayoritaria, pero dice: salvo el poder, todo es ilusión. Yo creo que el problema de la reforma agraria es un problema del poder político, y arranco por acá. Básicamente, en los años 90, al son del avance de las relaciones neoliberales, del nuevo régimen de acumulación, que implicó no solamente la privatización y la reducción del Estado, sino la redirección de las capacidades estatales para la administración, regulación de los mercados en función de negocios estratégicos del capital financiero, agrario, rural, empieza a crearse un discurso que desdeña y deja de lado los históricos conflictos por la propiedad y la tenencia de la tierra. Entonces, si nosotros hablamos en algún momento de concentración de la tierra, de campesinado, de disputa por la reforma agraria, de reformas agrarias marginales, convencionales, estructurales, etc., lo que tenemos fundamentalmente desde los 90 es una idea de la nueva ruralidad donde están diciendo básicamente: eso es un asunto del pasado. Se acabó la necesidad de discutir sobre la tierra porque es imposible democratizarla, y hay activos más importantes que la tierra. Incluso ahora, en 2014, salió un señor muy afamado porque junto con otros economistas se ganó el premio Nobel de Economía el año pasado. Es el señor James Robinson, que junto con otro señor, Darren Acemoglu, escribió un texto muy famoso que se llama ¿Por qué fracasan los países? Básicamente, en ese texto, que recoge la experiencia colombiana, dice: ustedes colombianos, ¿para qué se dedican a un tema tan complejo como la reforma agraria si hay activos elementales que podrían dar pautas de desarrollo más importantes? Por ejemplo, la educación, por ejemplo, la infraestructura. Entonces, no peleen con los terratenientes, dedíquense a formarse, dedíquense a hacer como la experiencia coreana, como la experiencia gringa, etcétera, etcétera. Esa idea, detrás de toda esta perspectiva institucional, lo que nos hizo fue cambiar unos conceptos por otros. Dejamos de hablar de tierra y empezamos a hablar de territorio. Entonces, si ustedes se fijan, hoy todo el tiempo es territorialidades, territorios, la Colombia profunda, etcétera, pero en clave de una ubicación, si se quiere, cultural, difusa, etcétera, y se olvidó de nuevo preguntarnos preguntas elementales, cuestionamientos centrales de la discusión para hoy es: ¿quién es el dueño de la tierra? ¿Quién esconde la propiedad de la tierra? ¿Y cuáles son las prácticas políticas y económicas que se posibilitan por una estructura de la propiedad rural concentrada como la tenemos en Colombia? Que recordemos, el 1% es el dueño del 85% de la propiedad rural en el país. Entonces, en ese sentido, esta idea empieza a
traer categorías como la pluriactividad rural, cosas tan sencillas como el campesino ya no se dedica a labrar la tierra, sino a poner un restaurante, a poner una tienda, cosas que han pasado todo el siglo XX, ahora le llamamos de manera ostentosa, pomposa, y le llamamos nueva ruralidad. Y a eso le incluimos unas variables, digamos, que son importantes, pero que dejan de lado lo central de la discusión de la tierra. Entonces empiezan elementos como la educación, que por supuesto la educación rural es importante, pero no cuestiona el problema de la tierra, como por ejemplo el género, que por supuesto las desigualdades en términos de el acceso a la propiedad, etcétera, es fundamental, pero deja de lado el tema de la tenencia de la tierra. Y todo esto, para resumirlo, es una égida intelectual y académica que lo que hace es olvidar programadamente el problema de la tenencia de la tierra y el problema fundamental del régimen de propiedad en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo nosotros en ese fundamento? Que la política de tierras ha sufrido una serie de retrocesos desde los años 60 que no han sido resueltos en las últimas décadas. Y aquí me detengo como segunda idea fundamental. En los años 60, en el marco del avance de unas relaciones sociales de un tipo particular de capitalismo, el capitalismo proteccionista, cepalino, que tenía que ver con la industrialización por sustitución de importaciones y demás, lo que hace es decir, en términos políticos, necesitamos modernizar el campo en clave capitalista. Esas reformas de Lleras Restrepo y Lleras Camargo en el Frente Nacional, etcétera, no tuvieron ningún sentido socialista, como tratan de atribuírselas hoy personajes como Paloma Valencia, directamente heredera de algunos de los gobernantes del Frente Nacional. Esa reforma en clave capitalista fue inconclusa y tuvo su derrota más importante en el año 74 y 75 con el Pacto de Chicoral, que es el famoso acuerdo de la contrarreforma agraria, que este año de hecho y el año pasado se cumplen 50 años, 53 años del proceso de contrarreforma, para lo cual el Ministerio de Agricultura organizó un evento muy importante, muy interesante, que fue el Pacto por la Tierra y por la Vida, de cuyo artículo trata, pues por supuesto, el compañero Jaime, que no está presente. Entonces les invito a leer la revista para que puedan hacer un balance de ese escenario. Pero dicho eso, lo que hubo en los 70 es una contrarreforma agraria que también sacó el problema de la propiedad y de la tenencia de la tierra del elemento académico y político de la época. Si ustedes se fijan en los gobiernos de Misael Pastrana, posteriormente de Alfonso López, y solamente hasta el gobierno de Betancourt con los planes nacionales de rehabilitación de la ley 35 del 82, es que se empieza a hablar de tierras otra vez con una política de dotación, pero con un elemento distinto, y es la tierra para las víctimas del conflicto armado y la redistribución en programas de dotación de tierras para territorios que estaban imbuidos por la violencia política o el conflicto armado. En ese sentido, lo que se configura ya en los años 90 es una política de mercado de tierras, es decir, el Estado se vuelve un agente de la compra y venta de la tierra en Colombia. Pero aquí problematizamos el asunto y es compra y venta de tierra con una informalidad del 70%, compra y venta de tierra con la imposibilidad del campesinado para acumular capital y compra y venta de tierra en el marco de un proceso gigantesco de conflicto armado que implicó despojo y que implicó desplazamiento forzado de los campesinos, campesinas, sujetos étnicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en términos generales, ¿por qué decimos que no hay reforma agraria y qué implica tener una reforma agraria? Y es que cualquier modelo de desarrollo implica un desarrollo para la ruralidad e implica una política de tierras. Sin embargo, la política de tierras basada en la idea del mercado de tierras sigue siendo la rectora de los gobiernos, sin distinción incluso entre gobiernos como Santos I, Santos II, Duque y el gobierno de Petro, que es una de las cosas más complicadas y más complejas, aún a pesar de esfuerzos de compañeros y compañeras valiosas como la ministra Carvajalino en la cartera de Agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto por qué? Porque creemos en una idea muy sencilla, y es que la reforma agraria es distribución de tierras. No es formalización, no es adjudicación, no es poner baldíos en el centro de la política. Es fundamentalmente quitarle a los grandes tenedores de tierra la tierra que pueda ser cultivable y en ese sentido aprovechable para el campesinado, la producción de alimentos y la soberanía alimentaria. Y eso implica fundamentalmente un ejercicio que está arreglado en la Constitución desde los años 20 y los años 30. Esto no es socialismo, esto no es castrochavismo, que son los procedimientos especiales administrativos agrarios, particularmente uno que es la extinción agraria por incumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, y segundo, la expropiación por vía administrativa, que implica quitarle tierras a los grandes poseedores y terratenientes.
Y eso es una política de desarrollo capitalista. Y este gobierno no ha expropiado un centímetro de tierra, lo cual quiere decir fundamentalmente que está basando su política de tierras y de reforma agraria en la compra de tierras y en la adjudicación de baldíos. Es decir, no está subvirtiendo las relaciones sociales del campo, que es una crítica importante. Reforma agraria implica la distribución y redistribución, y eso fundamentalmente necesita que se le quite la tierra a los terratenientes e históricos poseedores. Terratenientes como quienes, como los cañicultores, que entiendo yo tienen mucho que ver con la forma en que se estructura la Feria Internacional del Libro y demás, pero también terratenientes como los ganaderos y como los grandes proyectos agroindustriales que de manera contradictoria se impulsan también en este gobierno. Es una pregunta, en mi juicio, fundamental, porque en el debate popular, si se quiere, en el debate de las organizaciones, de la cotidianidad, hay una suerte de inclinación a decir, bueno, pero este gobierno ha entregado más tierras que los anteriores, y eso es verdad. Eso no se puede, digamos, traer a colación como si fuera un mito y demás, pero hay que empezar a mirar más que la magnitud, la dimensión de la entrega de las tierras. Y eso implica problematizar esa noción de entrega y formalización y adjudicación. Por una razón fundamental, y es Colombia tiene alrededor de 40 millones de hectáreas rurales aprovechables para la producción de alimentos y la soberanía alimentaria. En este momento, de esas 40 millones, 15 millones tienen vocación ganadera y 24 millones tienen vocación agrícola. Pero en este momento en Colombia se cultivan 6 millones de hectáreas, es decir, 18 millones de hectáreas menos de lo que se podría, y se hace ganadería en 32 millones de hectáreas, es decir, alrededor de 17 millones, 18 millones de hectáreas más de la vocación agrícola. Pero todos estos datos, ¿para qué? Para decir que el problema no es solamente el uso versus la vocación, sino que de las metas que se propone una reforma agraria, que sería redistribuir la concentración de la tierra en ejercicios de democratización de esa propiedad y demás, pues lo que tenemos es 700.000 hectáreas entre formalizadas y adjudicadas, llamémoslo, pues digamos a eso en todos los marcos de formalización, hasta 1,5 millones de hectáreas de una posibilidad de 40 millones. Es decir, si lo ponemos en la gran escala, lo que estamos haciendo es ínfimo, pero eso solamente contándolo en términos cuantitativos. El problema es cuál es la tierra que se está entregando y cuál es la tierra que se está redistribuyendo. Y es la problemática central que creemos nosotros guarda la política de tierras del gobierno y de la reforma agraria. Y es que esta política sigue dejándole al mercado la forma en que se pueda ordenar la tierra y el territorio, pero fundamentalmente la compra y la venta y demás. Les pongo un ejemplo. La estrategia de estos 4 años de gobierno fue la compra de tierras a terratenientes. Es decir, indirectamente los campesinos están pagando vía impuestos las compras de las tierras que fueron despojadas por terratenientes. Los campesinos y campesinas de este país pagan con sus impuestos la reforma agraria, es decir, eso no cambia la relación estructural de tenencia de la tierra, lo que hace es subsidiar a los terratenientes para la entrega de esas tierras rurales. Entonces, fundamentalmente eso es una política regresiva, eso es una política que lo que hace es pagarle a los despojadores por la tierra despojada. Y esto es un elemento que tenemos que plantear como discusión. Y en segundo lugar, el tema de los avances en las entregas de tierras, pues implica un elemento central, y es que en Colombia el gobierno actual y los gobiernos anteriores basaron su política de reforma agraria incluso en contradicción con el principio constitucional de acceso progresivo a la tierra y los principios de la ley 160 del 94 con respecto a la dotación de tierras a campesinos sin tierra o con poca tierra, y es que ha basado su política de tierras en la política de adjudicación de baldíos, es decir, de tierras que tiene en derecho eminente la nación. ¿Eso qué significa? Fundamentalmente que no tiene derecho de dominio, y por lo tanto lo que le está entregando a los campesinos y campesinas son las tierras que no tiene clarificada la posesión, o más bien la propiedad privada en derecho real de dominio. ¿Eso qué significa? Que las tierras cultivables con mejoras, con si se quiere infraestructura para la producción y la comercialización, siguen en manos de los mismos propietarios, sean propietarios jurídicos o personas naturales, que han sido los propietarios desde los años 20, desde los años 30, agudizado con el Pacto de Chicora de los 70 y en los 80 y 90 con la contrarreforma paramilitar y narcotraficante de la inserción de capitales en el elemento agrario y de tierras.
Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que decimos nosotros? ¿Está bien que se entreguen tierras? Por supuesto que sí, pero si eso no va acompasado, primero, una política de inversión en infraestructura, en comercialización, etcétera, pues va a estar destinado al fracaso. Pero segundo, si eso no le apunta a romper la relación de dominio que tienen los terratenientes frente a la estructura social agraria, pues no sería una política de reforma agraria, sería una política de dotación de tierras vía compra, que es lo que hacen en el sentido, digamos, los distintos países que han sido incapaces de romper con el dominio terrateniente en la política nacional. Bien, pues ese es un debate en el que están las organizaciones del campo popular hace ya años, ¿no? Y creo que repite o reedita en quizá mejores condiciones un debate de los años 90 y de finales de los años 80, cuando sale la ley 30 del 88, que fue una ley de dotación de tierras en el gobierno Barco, y posteriormente la 160 del 94, lo que se hace fundamentalmente es tratar de llevar a cabo una tímida reforma agraria vía dotación y mercado de tierras, pero con un problema fundamental, y es un sujeto campesino disperso, fragmentado y amilanado por la violencia de décadas contra el campesinado. De hecho, uno de los sujetos más afectados que hubo en Colombia por el conflicto armado fue la población campesina, que solamente hasta el año 2023 fue reconocida como sujeto de especial protección constitucional en este gobierno, que es uno de los avances importantes. Ya podríamos discutir si eso en términos de financiación, si en términos de reconocimiento simbólico, pero lo importante es que queda registrado dentro de la Constitución. Primer elemento. El elemento actual pasa un poco lo mismo. El movimiento campesino está fragmentado, está disperso y, por supuesto, está en permanente contradicción con sujetos étnicos. Si ustedes se fijan, ahora los carretazos pues, de conflictos interculturales, etcétera, tienen que ver con cómo la población afro, la población indígena y la población campesina se disputan en el territorio la propiedad. ¿Cuál propiedad? Pues las periferias de la propiedad rural que son posibles para entregar en la tierra. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que nosotros llamamos o sobre qué llamamos la atención? Vienen andando iniciativas de gobierno como, por ejemplo, el Plan Decenal de Reforma Agraria que tiene el Ministerio de Agricultura, que es un elemento muy importante. Vienen también estos ejercicios de reconocimiento del campesinado, viene todo lo que tiene que ver con la dimensión ambiental del campesinado y demás. Han salido decretos de regulación de posibilidades de titulación colectiva para poblaciones étnicas, afroindígenas, etcétera, pero todas esas son iniciativas de gobierno. Y aquí hay que plantear una crítica importante en términos concretos del movimiento social, y es un gobierno, por más progresista que sea, no va a resolver las problemáticas políticas que le implican al movimiento campesino, étnico y popular que tienen que ver con la reforma agraria. Primer elemento, eso también está explicado por la debilidad organizativa del movimiento rural y agrario en el país. Si ustedes se fijan, cada nada sale una Asamblea Nacional Popular de alguna cosa. Entonces cada 15 días hay una asamblea de los campesinos de no sé dónde, y al otro día de los indígenas de sí más, etcétera, 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 cuando los puentes no están tendidos en el ejercicio de la unidad de ese sujeto social que tendría que ser el responsable de las transformaciones en términos generales de la estructura social agraria. Primer elemento que me parece importante, digamos, manifestar. Y lo segundo tiene que ver fundamentalmente con un problema ideológico también en el seno del movimiento campesino y étnico y popular, y es cuáles son los alcances de la reforma agraria que nos estamos pensando. Queremos una reforma agraria, por decir, en el de la estructura de categorías de Antonio García Nosa, marginal, es decir, una reforma que cambie poco. Queremos una reforma agraria convencional, queremos una reforma agraria estructural. ¿Y qué significa pensar en clave estructural si no es otra cosa que la democratización casi que absoluta de la propiedad rural? Y eso implica tomar decisiones como expropiar, como extinguir dominio y como apelar a figuras que existen en la legislación y que no se usan por el miedo que genera este fantasma de la expropiación y del socialismo y de corrernos más a la izquierda y etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, y finalizo esa pregunta tratando de dar algunas luces, creo que lo que tiene que ver con el movimiento social y con el Estado es poder avanzar en romper la columna vertebral del dominio terrateniente, que es fundamentalmente si se quiere, el encubrimiento de las formas tradicionales de la legislación burguesa para quitar el derecho real de dominio de las tierras de los terratenientes.
de nuevo implica justamente usar medidas como la expropiación, la extinción, la clarificación y la revocatoria de la adjudicación de baldíos en este país, pero fundamentalmente, y lo digo claramente, sin ningún tipo de temor, toca expropiarle a los terratenientes la tierra para hablar de reforma agraria en este país. Bueno, la pregunta por la juventud es importante. Acabamos de salir de unas elecciones de consejos municipales de juventud donde además la regla fue la abstención, creo que fue abstención del 80% y demás, es decir, los jóvenes poco participan en política y esto es un asunto bastante complejo, pues sí entendemos la participación política como el tema electoral, ¿no? Hay otras formas de participación, pero esto es un reflejo importante de la politización del movimiento juvenil. Yo creo varias cosas frente a eso. Lo primero es que hay un fenómeno que a todos nos toca y es la desagrarización del campo. ¿Qué significa? Que el campo cada vez más se está usando para fines distintos a la producción agrícola. Fines como cuáles: el turismo, el ecoturismo, el alquiler, la renta, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, uno se fija ahora, pues uno jode mucho con eso, pero el tema de los glampings, de que la gente se va a vivir pues escenarios de instagrameables en el campo, etcétera, que desagrarizan eso, y eso tiene que ver mucho con la vocación de los jóvenes, porque no hay mano de obra para producir agrícolamente el campo. Y es una problemática fundamental, porque habría que preguntarnos cuáles son los incentivos que ofrece una política pública de juventud rural para que los jóvenes se mantengan en el campo. Incluso yendo más allá, cuáles son los incentivos que tiene la política de desarrollo económico para que se puedan reversar procesos de desagrarización del campo. En ese sentido, digamos, no está resuelto porque hay que hacerlo de verdad muy claro, y es la forma en que el campesinado subvenciona la producción de alimentos y la soberanía alimentaria es realmente escabrosa. Es decir, el hecho de que nosotros tengamos productos que vienen del campo, pues a uno le puede parecer muy caro y lo que sea, pero son profundamente baratos en comparación con los costos de producción que se asocian al campesinado y demás, pues tiene que ver justamente con mano de obra no remunerada, tiene que ver con jóvenes que trabajan al destajo, con jóvenes que no tienen sueldo y que son unidades familiares de producción. ¿Eso implica qué? Que el Estado fortalezca su institucionalidad y su financiación, por supuesto, de políticas de empleo joven en la ruralidad. Y eso implica fundamentalmente que unidades productivas familiares con pago por parte estatal. Eso quiere decir subsidios. El Estado tiene que subsidiar la producción juvenil en términos generales. Pero vámonos a la otra dimensión, a la dimensión cultural, a la dimensión del reconocimiento juvenil. Para nada es un secreto, los jóvenes no se quieren quedar en el campo, no ven vida en el campo, no ven posibilidad absolutamente nada en las zonas rurales. Creo que eso tiene que ver también con una noción del desarrollo que está inserta en la política del Estado colombiano, y es proveer las materias primas para la industria, para la industrialización y la producción urbana de todo lo que tiene que ver justamente con las necesidades de la ciudadanía urbana fundamentalmente. Eso implica cambiar, por supuesto, la relación que tienen los jóvenes con el campo, e implica ejercicios de organización y politización. Hay una experiencia bien importante y un intento de experiencia, que me voy a referir a las dos, que pudo reversar esa tendencia, y es, por ejemplo, la institución agrícola latinoamericana María Cano, la famosa IALA María Cano, que queda en Cundinamarca, por supuesto, y que hace parte de las apuestas de Fensoagro, que es la Federación Nacional Sindical Agropecuaria de Colombia, existente desde el 77, para justamente reversar ese problema de los jóvenes saliéndose del campo, proveer opciones de empleabilidad, de formación y, por supuesto, de organización. Eso se intentó hacer también, digamos, al calor de la posibilidad de redistribución de tierras que trajo la primera sociedad de activos especiales de este gobierno, particularmente en el norte del Valle del Cauca, y pues podemos decir que en este sentido la venida abajo de esos procesos de democratización por líneas, en mi juicio, distintas a lo que emana del gobierno nacional, pues hizo que en el Valle del Cauca perdiéramos la oportunidad de tener ejercicios como esos para vincular a la juventud. Y finalizo con lo siguiente: yo creo que nadie se reconoce como parte de un territorio o de una ruralidad particular si no tiene posibilidades de decisión sobre ese territorio, y eso implica fundamentalmente profundizar los mecanismos de decisión democrática que tienen los jóvenes en la ruralidad: ordenamiento territorial, ordenamiento ambiental, posibilidad de constituir
constituir los comités municipales de reforma agraria, los consejos municipales de desarrollo rural y toda esta tímida pero importante institucionalidad rural y agrícola que tiene el país en términos.